En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy, sábado 28 de marzo del 2026, para adorar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, alimentarnos de la palabra de Dios, de su palabra, hoy en este día vamos a meditar nuevamente el Evangelio. Continuamos con San Juan capítulo 11, versículo 45 al 56. Continúo agradeciendo a todas las personas que vienen escuchando la reflexión en shorts de YouTube, y tengo también la reflexión completa en el canal de YouTube, también en TikTok. Ahí dejo las descripciones en cada video para que vayan a ver, para que vean allí y continúen siguiendo allí. Les agradezco de todo corazón por sus oraciones y por su apoyo en escuchar y compartir. Continúen compartiendo a todos sus contactos, a todo el mundo, la reflexión del día de la palabra, para alimentarnos todos de la palabra de Dios. Nuevamente, que todos vayamos siempre caminando, que la meta es que cada día lleguemos más a esta reflexión para ser todos siempre alimentándonos de la palabra de Dios. Siempre agradecido a todos ustedes que vayan escuchando y compartiendo. Tengan un poquito de paciencia, la verdad, para que podamos ir nosotros escuchando, para escuchar completamente. En ocasiones es muy importante, más que nada, escuchar también completamente la reflexión. Entiendo que los shorts de YouTube pues es bueno, pero también sería bueno que escuchen completo. Entonces el Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 11 versículos 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región antigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿Qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, entonces, para alimentarnos, para continuar en la reflexión de hoy día, sábado 28 de marzo del 2026, es interesante el Evangelio que acabamos de escuchar hoy. Pero antes de entrar al Evangelio, también quiero meditar un poquito, para que meditemos un poco de la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 al 28. Y es interesante cómo Dios desde el Antiguo Testamento venía reuniendo para reunir al pueblo dispersado, que somos desde las naciones que venían ya los israelitas y todos estos pueblos, pero también en hoy en día continuamos viviendo dispersos, divididos. ¿Por qué? Porque la lectura lo dice claramente. Nos invita nos invita a Dios, nuestro Padre Dios, en este libro. Mi siervo David será su rey, y de todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos, dice Dios. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obras mis preceptos. Habitarán en la tierra
que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron los padres de ustedes, y allí vivirán para siempre. Ellos, sus hijos y sus nietos, mi siervo David será su rey para siempre. ¿Cómo viene invitándonos Dios? Porque sabemos que Jesucristo viene de la descendencia de David. En este caso, pues sabemos su padre adoptivo es el Señor San José. Sabemos que Jesucristo, pues es Dios de la naturaleza divina y naturaleza humana. Pero de allí viene, entonces vemos cómo dice, voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los sentaré, los haré crecer y pondrán mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo, y yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. De las naciones, ¿cuáles naciones está hablando Dios? Precisamente, Dios nos ha creado a ti y a mí para que seamos pueblo suyo, de la nación del Señor. ¿Para qué? Para ir, Dios vino a santificar a Israel, pero también al pueblo que somos tú y yo, aquel pueblo que quiere escuchar a Dios, aquel, el pueblo que quiere pertenecer al pueblo de Dios, eres tú y soy yo, si queremos. Si queremos escuchar a Dios, entonces perteneceremos al pueblo de Dios. Por eso también el salmo está tomado de Jeremías 31, 10 al 13. Y el Señor nos dice, el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Y en esto lo que dice el salmo, entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices los jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. ¿Quién no se va a alegrar al saber que tenemos salvación, queridos hermanos y hermanas? Sabiendo que toda persona nos puede defraudar en este mundo, incluso hasta en ocasiones hasta nuestros padres o nuestros familiares, nuestras esposas, esposos, hijos, quien sea, pero Dios nunca te va a defraudar, Dios nunca me va a defraudar a mí. Dios por eso nos invita, cómo nos podemos alegrar, los jóvenes, los ancianos, los viejos, todos vamos a alegrarnos si estamos en el Señor. Por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56, vemos en estos días pasados, veamos cómo Jesús nos invita. Cuando Jesucristo resucitó, le devolvió la vida a Lázaro. Lázaro, que era hermano de María y Marta. Y Jesucristo, vemos cómo sucede nuevamente, continúan los judíos. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos que habían mirado que resucitó a Lázaro, que le devolvió la vida, habían creyeron en él, pero también algunos de entre ellos fueron a avisarles a quién, a los fariseos, para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, ellos mismos fueron a decírselos también a los sumos sacerdotes y a los fariseos, convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? ¿Y qué es lo que estaban planeando hacer con Jesús? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Es interesante para poder entender que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y poder explicar nosotros mismos qué es lo que está hablando aquí nuestro Señor en el Evangelio. Lo que pasa es que ellos están buscando la manera de acabar con Jesús porque les estorbaba. Una persona que viene y habla la verdad, siempre eres un estorbo en este mundo. Sabemos que dice, ¿cómo es posible? Si lo dejamos así, lo dejamos continuar, pues él está haciendo muchos prodigios, entonces van a venir los romanos y nos van a destruir y así sucesivamente. Y así sucede también entre nosotros hoy en día, querido hermano y hermana. Cuando tú vas hablando la verdad y tú vas descubriendo las injusticias, tú vas descubriendo todo lo malo que viene, te van a rechazar, te rechazan y eres siempre un estorbo para la comunidad, eres un estorbo incluso para tu propia familia, un estorbo incluso para políticos, para gobiernos, ¿me entiendes? Hay personas muy buenas y a esas personas hay que felicitarlas y hay que apoyarlas, pero hay personas muy corruptas, personas demasiadamente corruptas, que a estas personas les duele cuando tú sabes la corrupción que está haciendo. Ahora sí que somos como el perro y el gato, que hacemos excremento, que hacemos popó, que hacemos, perdónenme la expresión, que hacemos caca, que estamos como el perro y el gato, que el gato pues hace su excremento, pero no la tapa, y el perro hace lo suyo, pero lo tapa. Así son esos políticos sucios, ¿me entiendes? Que cuando hacen su popó, su excremento, pero ellos la tapan, se hacen aparentar unas personas buenas, unas personas excelentes, unas personas, ¿no? Pero en verdad en su interior, ¿qué hay? Esas injusticias, lo cual se les ha olvidado trabajar para el pueblo, que no se les olvide que son empleados, ciertamente con cierta autoridad,
pero nunca son más que tú, nunca son más que nosotros, siempre simplemente por un título. El título no se les respeta, se respeta la dignidad. Es como un niño, ¿me entiendes? Un niño, incluso un niño en el vientre de su madre, se le respeta la dignidad de ese niño, de esa niña, no se le respeta el título, el doctorado. A la persona se le respeta por la dignidad, que todos somos hijos de Dios y se nos debemos de respetar unos a otros por la dignidad, simplemente porque somos hijos de Dios, pero nunca por un título. ¿Y me entiendes? Es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Por lo que dice a continuación el Evangelio. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. ¿Por qué dice esto Caifás? No porque era santo. Caifás precisamente era una persona sumamente, pues, todo lo contrario. Pero nos está invitando a nosotros, queridos hermanos y hermanas, a hacer qué cosas nos está invitando. Que nosotros tengamos cuidado, porque aquí lo que está pasando también Dios de una otra manera puso en el corazón de Caifás, en la manera de que profetizara, para dar una profecía, que Jesucristo tenía que padecer, morir de esa dolorosa pasión, muerte y gloriosa resurrección para rescatarte a ti y a mí de la muerte eterna merecida, del castigo eterno. Y de esta manera, eh, aunque Caifás no quisiera, de esta manera, o sin darse cuenta, está profetizando lo que Dios le ha puesto, que te profetice al pueblo, a la nación, de que Jesucristo iba a aparecer y Jesucristo iba a morir por la nación y por todos nosotros, por los que ya existían y los que no existíamos. Jesucristo venía a morir por ti y por mí para rescatarnos de la esclavitud, de esa muerte del castigo eterno, pero Jesucristo viene a darnos otra oportunidad a ti y a mí, a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, pero vemos cómo dice, ¿no? Que es necesario que muera nada más, que muera un hombre y no toda la nación. Y es así hoy en día, ¿no? Un político, ¿qué es lo que hace? Pues mira, mejor quitemos a este que me estorba, quita a esta que me estorba, y no que nuestro y no que yo perezca, mi grupo, lo que tú quieras. No, querido hermano y hermana, no tengamos miedo. Cuando tú y yo somos fieles al Señor, podrán estar mil o miles o millones contra ti, pero siempre es más importante ser fiel al Señor. Y no estoy nada contra la política, nada contra, al contrario, simplemente hay que respetar nuestras autoridades civiles, pero a esas personas que son corruptas, nunca les tengas miedo, nunca les tengas miedo. Podrán matarnos el cuerpo, pero nunca nos podrán quitar el alma. ¿A qué temer a Dios, que es que nos va a juzgar un día, querido hermano y hermana? Por eso en esta manera te invito de todo corazón. Por esto Jesús, vemos que él siempre, ya en vez de estar públicamente, se retira a la ciudad de Efraín. ¿Para qué? Porque tenía que llegarse el momento, hasta que se llegara el momento oportuno, el momento adecuado que él iba a padecer, es cuando iba a a suceder las cosas. Pero vemos que entonces unos se adelantaron, se acer- cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, los judíos y las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, y es así para purificarse, pero buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No va a venir a la fiesta? Para la fiesta. Y es así, cuando nosotros buscamos a Jesús en verdad para acercarnos a Él porque le amo a Jesús, o le busco a Jesús solo por interés, solo cuando estoy en angustia, en tristeza, en soledad, en una enfermedad. Busquemos a Jesús siempre, querido hermano y hermana. A Jesús se le ama siempre, me vaya bien, me vaya mal, esté triste, esté alegre, esté contento, en abundancia, en escasez, en la manera como me encuentre. Busca a Jesús siempre, querido hermano y hermana. Dios, mira, Dios crea o no crea, Dios existe. Creas tú o no creas yo, creamos tú y yo, Dios existe. Vayamos a Dios, vayamos a Dios que nos ha dado esta oportunidad. Ya mañana estaremos celebrando Domingo de Ramos. En esta semana que Dios nos ha regalado para prepararnos, para llegar a la Semana Santa. Este tiempo que Dios nos ha regalado no es una casualidad, querido hermano y hermana. Ya muchas personas tal vez ya hoy ya no amanecieron, ya no vivieron. Tú y yo que todavía vivimos, aún con nuestras enfermedades, eh, los que estemos lastimados porque nos lastimaron en el trabajo, nos asaltaron, o los que estemos enfermos de cualquier enfermedad o tu tribulación que tú estés pasando, yo no lo sé, pero lo importante es que aún viviste y aún con esas dificultades tienes vida y hay ganancia porque estás con vida, y es hoy que el Señor te da esa oportunidad de que vayamos a Él. Ven, vayamos al Señor, es el tiempo que el Señor quiere regalarte.
porque más tarde o mañana no sabremos si viene mañana. No sabremos, querido hermano y hermana, es hoy. Y vayamos al Señor para que cuando el Señor estemos en su divina presencia, nos reciba con sus brazos, no porque lo merezcamos, pero por amor, que Jesucristo nos diga, ven querida hija, ven querido hijo, ven, te estuve esperando, por eso bajé del cielo, por eso me encarné de hombre, en mi naturaleza divina me hice hombre para rescatarte, para darte vida y vida en abundancia, para poderte también, que tú puedas compartir esa alegría, esa gloria tú y yo ante la presencia del Padre. Vayamos a Él, querido hermano y hermana. Cuando siempre cualquier persona que te diga que no, ya no tienes perdón, nuevamente, tú dile palabra de Satanás. Siempre un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, Dios nunca va a despreciar tu corazón y mi corazón. Vayamos a Dios, siempre es tiempo, no importa, Jesucristo no se fija tanto en tu pasado, Jesucristo está mirando siempre tu presente, mira, hoy día, querido hermano y hermana, abramos nuestro corazón, ven por favor y vamos al Padre. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Dios Padre, tú que conoces los corazones, nos consagramos a ti, bendice al Santo Padre, a todos los gobernantes y naciones, que puedan guiar a todas las naciones con la sabiduría del Espíritu Santo. Nosotros, tus hijos y tus hijas, nos consagramos a ti, Padre, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, bendecido día.